El fin de semana estaba viendo un coloquio, o más bien era un conversatorio de la defensa de la filosofía en México. Y daban sus argumentos, decían que faltaba mucha perspectiva, el academicismo, el dinero, y sobre todo recalcaban bastante, una doctora de Chihuahua, la falta de preocupación de qué me voy a mantener. Y esto me recordó cuando de mí se burlaban por lo mismo. ¿Y dónde está el trabajo? ¿Qué vamos a hacer, no? No hay fuente de empleo. Y este video es precisamente para eso. ¿Por qué la filosofía está en declive a comparación de otras materias emergentes en este sistema tecnocrático? Comenzamos. Ya había hecho un video hace tiempo por qué la filosofía no servía para nada. Pues no sirve para nada como un aparato, no es algo tangible, no es algo que se pueda tocar, no es algo que se pueda ver. Es el pensamiento, saber pensar, porque todo el mundo cree que sabe pensar o sabemos pensar, pero no, hay una metodología para poder hacer eso. Y me van a decir, bueno, tú reniegas del academicismo y sigues en lo mismo. Así es, pero pues sí se necesita. El problema es que se excede. Y esta es una de las razones por qué la filosofía en las materias curriculares está fallando, porque no hay una difusión adecuada. Esa es una. Pero para mí uno de los principales motivos también en que la filosofía ya no está funcionando es el nepotismo, tanto adentro de las escuelas como afuera. Es decir, piensen que cualquier persona que haya estudiado una carrera X, ya sea administración, contaduría, inclusive me tocó abogados de odontología, pueden dar filosofía, y no, porque no están preparados, no estudiaron licenciatura, porque la licenciatura se va con base en la historia de la filosofía y cómo las corrientes van conectando unas con otras y cómo los momentos fueron conectando, al menos desde la perspectiva de la filosofía occidental, porque sí, México es un país occidentalizado, entonces desde ahí pues se parte, ¿no? Esa es otra. La falta de humanidad también, de humanismo. Uno de los doctores del coloquio decía es que la gente nada más se enfoca en las cuestiones de la narcocultura y todo eso, y es lo que se ve, y no solo eso. Yo me atrevería a decir dentro de las mismas escuelas filosóficas que la falta de humanismo, la falta de sensibilidad también les ha alcanzado. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela, ya lo había platicado en otro video, que a mí me exhibían como persona autista, entonces no tenían por qué haberlo hecho. Y es que muchos de ellos no tienen o no les agrada la docencia, entonces tratar como personas no era muy de su agrado, lo tenían que hacer a fuerzas porque tenían que comer. Entonces eso va junto con la falta de didáctica, de pedagogía, porque no les interesaba dar clases, ellos querían ser investigadores, hacer sus ensayos, argumentar, y estaba perfecto, pero pues no había otra cosa más que la docencia. Entonces, con base en el nepotismo dentro de las mismas escuelas, pues ahí entre ellos se pasaban la palabra y decir, mira, aquí hay trabajo, te interesa, y pues aunque ellos no quisieran, pues lo hacían. También otro de los problemas que yo veo es la fuerte carga religiosa o tendencia más a las derechas. Porque si la filosofía como materia está desapareciendo en las escuelas públicas, entonces van a decir, no, es que la UNAM es de izquierda, que no sé qué. No, para mí va más a la derecha. Y porque en los seminarios, como hace falta profesores, o como ya dije, o son conocidos por parte del nepotismo, entonces agarran gente de ahí y se traen su corriente o su forma de ver la vida desde la religión. Entonces para mí sería uno de los factores más importantes porque la filosofía ya no es atractiva como materia. Y de hecho uno de los ponentes de ese coloquio menciona que no hubo nadie que se suscribiera a las materias de filosofía, porque ¿para qué si hay personas que son influencers, que saben mover en redes sociales y que hablan del estoicismo, hablan de las diferentes corrientes, pero como a manera de autoayuda? Entonces, ¿para qué estudiar eso si en redes sociales podemos encontrar eso? También ese es otro factor que ha dañado
la filosofía como currícula, los mentados influencers. O sea, hay médicos, hay, como dije, podemos trasladar ese mismo nepotismo que tenemos en las academias hacia los influencers. Cualquier persona con más o menos audiencia puede agarrar un escrito filosófico, interpretarlo a su forma y decir que esa es su verdad y listo. Hay personas que han estudiado filosofía que son muy buenos creadores de contenido que le están dando batalla, pero la mayoría se va con quien es más popular, con quien tiene más influencia. Entonces los influencers vienen a ser un gran problema. Otra de las cuestiones también es ¿qué corriente pesa más? Es decir, yo cuando estaba en la escuela pesaba más lo que era la filosofía analítica, un poco el marxismo, pero darle cabida a lo que era el existencialismo, la estética y todas las demás, pues no, porque se veía mal, se veía como que si no servía para hacer filosofía, es decir, que si no te invitaban más al pensamiento. O sea, mucho tiene que ver los conflictos internos en las escuelas de filosofía. Aparte, los presupuestos en las universidades. La FESI, como decía uno de los de ahí, un doctor, un señor ya mayor, no me acuerdo cómo se llama, pero decía, es que les están dando más fuerte a las materias de la tecnocracia, es decir, a la parte neoliberal, o sea, el sistema económico, ¿qué sistema económico está imperando? Pues precisamente el modelo neoliberal, y necesitan crear empleados para dichos propósitos. Y aparte lo de la inteligencia artificial, la gente ya está siendo muy dependiente de la inteligencia artificial. Entonces, ¿para qué meterse a una escuela de sociales que invite a pensar, no? Y otra cosa, estas currículas, de hecho hace mucho leí un artículo. En Australia iban a tener mayor costo para que la gente se enfocara más en la tecnología. Entonces le están dando más peso a las ingenierías, a la programación, a la inteligencia artificial, y las humanidades las están dejando fuera. Es decir, las están reduciendo cada día más y se están volviendo cada vez más inaccesibles. Ahora, todo mundo tiene derecho a opinar sobre todas estas cuestiones tan controversiales como es el género, como es el feminismo, y piensan que están separadas de la filosofía, y nada que ver. Es filosofía en sí misma, es la cuestión social que estamos viviendo en estos momentos, esta visibilización, y es importante darle un espacio al cuestionamiento y no dejarse llevar por quienes dicen que la biología es XXY, ¿no? También ahí podría entrar la filosofía de la ciencia, por ejemplo, porque si de verdad se pusieran a estudiar la biología como es mucho más compleja. Lo digo yo que estudié la maestría en sexualidad, y puedo decir que esta parte de la sexualidad en cuanto a la biología no solamente es reproducción, son muchas cosas. Pero bueno, ahí podríamos entrar con la filosofía y la ciencia. O sea, la filosofía sigue siendo tan relevante como siempre, y sobre todo más en estas crisis existenciales y en esta parte del individualismo. Sí, porque ellos también renegaban, los ponentes de ese coloquio en el que me estoy inspirando, que hace falta la comunidad. Es decir, no hay una comunidad sólida que trata de defender el pensamiento, ya sea la corriente que sea o la perspectiva que se tenga, porque eso también hace falta mucha perspectiva. No defender de forma colectiva, como ellos mismos dicen, es que no hay tiempo, nos están metiendo otras materias para poder sacar la currícula. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están separando esa posible unión que puede haber en defensa de la filosofía. Porque sí, hay gente también muy arrogante, muy cerrada en sus nichos. Esto también perjudica mucho la difusión filosófica, que no quieren ver otra cosa. Si no es su metodología, si no es como ellos piensan, lo cierran en su círculo, se vuelve tan cerrado y tan impenetrable que no cualquiera puede entrar. También lo viví. O sea, no, es que yo les decía cuando era más joven, les decía, es que les falta más color, le falta más difusión, vaya, como dije, más pedagogía, más didáctica, sí, para que esta sea atractiva a los jóvenes, sobre todo ahora que ya por culpa de los TikToks la gente ya no presta atención. Entonces esa sería
eso sería otro de los factores. Como digo, esto no lleva un orden, es lo que es lo que me voy acordando e iba apuntando, pero como que apunté muy rápido que ni siquiera yo me entiendo con mi letra, pero de lo que yo siempre he repasado. Ahora, no invitamos a la filosofía que sea una herramienta del pensamiento. Muchas veces en las escuelas o en las preparatorias, por este mismo nepotismo, como la gente no estudia propiamente filosofía, agarran cualquier libro, había de Raúl, no sé qué, la historia de la filosofía en un naranja con blanco, agarran ese libro y se ponen a estudiarlo, hacen su currícula o su esquema o como se diga. Ya estoy muy oxidado, lo siento. Hace mucho que no estoy en esos ambientes, pero hacen su currícula de estudios, dicen esto es y vámonos. Entonces los muchachos pues se aburren y le pierden el interés. Se limitan a la historia de la filosofía, no hacen una filosofía práctica, es decir, cómo me va sirviendo, como el ejemplo que les di ahorita con estas cuestiones de género, de la biología, que todo mundo pretende ser biólogo. Ahí debería entrar la filosofía de la ciencia o inclusive la epistemología, ¿no? Y la filosofía del lenguaje también, pero pues son ejemplos que no toman en cuenta porque no han estudiado propiamente la carrera. Sí. ¿Qué más? Pues ya dije, la falta de difusión, la cerrazón, la falta de perspectiva con las nuevas tecnologías. De hecho, de mí se burlaban porque yo usé un programa muy interesante que era como para hacer una presentación en 3D. Yo me acuerdo cuando se estaban riendo de mí. ¿Y qué pasó? Vuelvo y repito, con esto de la pandemia tuvieron que hacer uso de la tecnología para poder hacer difusión. De hecho, ellos tenían un programa de radio que para mí se me hace excesivamente aburrido porque no invita al pensamiento al público en general. Es demasiado técnico, entonces eso también afecta. Más que nada la cerrazón, el nepotismo, los sistemas económicos, la falta de practicidad, porque sí, aunque muchos estén en contra de la divulgación filosófica como lo hace Fernando Sabater con esto de la consultoría filosófica, pues es una forma de que no muera, porque está muriendo, se está convirtiendo en algo muy propio de las élites, nada más de quien puede acceder y tiene el dinero para acceder a ese tipo de conocimientos, porque se están impartiendo pues sí en escuelas privadas y sobre todo de corte religioso. Y pues nada, esto es uno de esos solamente son aspectos del por qué la filosofía tanto en México como en el mundo no está funcionando como materia, no es atractiva. Porque de por sí tenemos TikTok con los influencers, la cerrazón de los académicos, la falta de perspectiva en cuanto a la educación media superior, el nepotismo y otras cosas que afectan. Sobre todo esto sí me gustó, como repito, que se fijaron en qué vamos a vivir, o sea, de cuál es el campo de empleo, porque sí, podemos idealizar, decir que somos los mejores del mundo pensando que somos los rebeldes, que todo este mundo líquido requiere gente que tenga pensamiento crítico, pues sí, pero ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a comer también? Y eso sería todo por el momento, nos escuchamos y nos vemos en la próxima.